Arquitectura griega. Orígenes de la arquitectura y el arte griego. La arquitectura griega, floreciendo entre el 900 a.C. y el siglo I después de Cristo, es la producción arquitectónica de los pueblos de habla griega, abarcando la península griega, el Peloponeso, islas del Egeo, colonias en Asia Menor e Italia. Su periodo más destacado incluye el Renacimiento en el siglo VI a.C. La arquitectura griega antigua se destaca por sus templos, muchos en ruinas, como estos que están acá, pero algunos bien conservados. También tenemos los teatros al aire libre, siendo el más antiguo construido alrededor del 350 a.C. Además de los templos y teatros, tenemos otras formas arquitectónicas que incluyen propileos, ágoras, estoas, que son columnetas, el bouleuterion, monumentos públicos, mausoleos, que son tumbas, y los estadios. Desde el Renacimiento ha habido avivamientos del clasicismo que han preservado las formas y conceptos de belleza arquitectónica griega, caracterizada por el equilibrio, la simetría y la armonía. Este legado continúa influyendo en la arquitectura occidental y en la apreciación estética de la belleza arquitectónica. Periodos de la arquitectura griega. Tenemos el arcaico, el clásico y el helenístico. Periodo arcaico tardío. Inicia a principios del primer milenio a.C. y concluye en el primer tercio del siglo V a.C., después de la desaparición de la arquitectura en Grecia tras el periodo micénico. Resurge en el siglo VII a.C. durante las colonizaciones. Inicialmente, los edificios eran de madera, adobe o arcilla, pero alrededor del 600 a.C. se adopta la petrificación, reemplazando columnas de madera por piedra. Un claro ejemplo es la imagen que tenemos aquí, que es el templo de Hera. Periodo clásico. Corresponde a los siglos V y IV a.C. Al igual que la pintura y la escultura, la arquitectura no era arte por el arte. Los arquitectos eran artesanos empleados por el Estado y clientes privados. No se distinguía entre arquitecto y constructor. Los nombres de arquitectos eran desconocidos antes del siglo V a.C. Este periodo ve el apogeo de los órdenes dórico y jónico. Como ejemplo tenemos aquí el Erección de Atenas. Periodo helenístico. Se extiende desde el siglo III a.C. hasta mediados del siglo II a.C., marcando simbólicamente por la conquista romana de Corinto en el 146 a.C. El desarrollo artístico se trasladó hacia el este, destacando construcciones en Pergamo, Rodas y Alejandría, como el altar de Pergamo, que es el que vemos aquí en la imagen. Se abandonó el estilo dórico, siendo el corintio más común. Salen proyectos urbanísticos como los de Hipódamo de Mileto, con urbanización cuadrícula. Fueron característicos en esta características de la arquitectura griega. Esta se caracterizaba por columnas altas, distintivas columnas de tres tipos: dóricas, jónicas y corintias. Más allá de su función estructural, añaden elegancia y refinamiento a los edificios. También se caracterizaba por la simetría, que era fundamental en la arquitectura griega. Pues se caracterizaba por el diseño equilibrado y proporcional en la disposición general y detalles ornamentales. Planos de planta geométricos, muchos edificios con plantas cuadradas, rectangulares o circulares, con estructuras geométricas simples que contribuyen a la sensación de equilibrio y orden. También estructuras de piedra, con construcción predominante con piedra como mármol y caliza. La elección de materiales duraderos como la piedra contribuye a la longevidad de las estructuras griegas. Materiales utilizados. Tenemos la piedra caliza y mármol para columnas, muros, porciones elevadas de los templos y edificios públicos. Tenemos la madera para soportes y techos, el ladrillo para las paredes, el bronce como detalles decorativos y la terracota para ornamentación. Órdenes de la arquitectura griega. Tenemos el dórico, el jónico y el corintio.
Estilo dórico. Es el más antiguo y sencillo, raíz en la cultura dórica relacionada con culturas de metales europeas, columnas sin basa con estrías longitudinales y capitel de sencillez marcada, entablamento con arquitraves sin decoración, friso con triglifos y metopas, y cornisa decorada con mútulas. Formal y austero, usado en templos de deidades masculinas. Orden jónico, relacionado con la cultura jonia de Asia Menor, capitel con dos volutas o espirales, arquitrabe descompuesto en platabandas, friso continuo con triglifos ni metopas. Columnas más esbeltas a veces, sustituidas por cariátides, más decorativo y predominante en el periodo helenístico. Orden corintio, desarrollo tardío del jónico en el siglo V a.C., capitel en forma de campana invertida con hojas de acanto, friso decorado o no, más ornamento y recargado, empleado en templos dedicados a divinidades femeninas. Ejemplos de orden dórico: a la izquierda el templo de Apolo y a la derecha el templo de Nefesto. A la izquierda tenemos el Erecteón y a la derecha tenemos la biblioteca de Celso, claros ejemplos de orden jónico. A la izquierda tenemos el templo de Zeus olímpico y a la derecha tenemos la linterna de Lisícrades.